Senado, por favor. Un debate histórico, obviamente muchísimas horas, y el trasfondo político que es feroz, detrás de un debate de cuestiones que tienen que ver de fondo con un debate hacia el futuro, con respecto a la salud pública, al aborto, a la iglesia en el medio de todo esto, cuestiones políticas. Más allá de que opines de una manera o que opines de otra, me parece que la Argentina ha cambiado. Por lo menos estamos viendo que nuestros representantes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado también, pueden debatir y opinar de una manera contraria a la cual opina o vota su sector, ¿no? Que eso es muy importante, porque la Cámara debería ser así. Es transversal, claro. Transversal, claro que sí. Es muy interesante. Bueno, María Eugenia, te escucho, por favor. Bueno, yo creo que es un día importantísimo. Estuve ahí en la marcha del lado de los grupos de los verdes, pro aborto, y lo que me maravilló, primero que había gente desde Santa Fe hasta el Congreso y toda la 9 de julio y, bueno, la Plaza de Mayo, Callao, bueno, impresionante, muchos jóvenes de 15 a 25 años que están desde las primeras horas de la tarde y sigue lleno. O sea que me parece esto de que en el subte, yo fui en subte hasta ahí, hasta donde se podía llegar, y también el subte lleno de gente que se había movilizado desde la tarde para ir. Y creo que este debate nos ha hecho madurar, más allá del resultado. Claro. Escuché que decías antes, bueno, que Cristina decía que la sociedad no estaba preparada. La sociedad siempre está preparada para debatir y madura con los debates. Cuando se cancelan los debates, eso nos impide crecer. Yo creo que hemos crecido mucho y creo que creceríamos mucho más si habilitáramos el aborto para terminar con los abortos clandestinos y las muertes. ¿Sabes que hoy cuando vino un invitado, cuando vino Pablo, yo el otro día le regalé un preservativo después de las barbaridades que había dicho el doctor Albino con respecto a las cuestiones que tienen que ver con el preservativo y la profilaxis, ¿no? Y el periodista me trajo un rosario. Sí. ¿Qué significado tiene este rosario? ¿Qué me está tratando? ¿Del demonio? Sí, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? Soy una persona de bien, honesto, estoy bromeando. Buena persona. Estoy bromeando. Me dan miedo igual las bromas de la iglesia. No, sí. estoy bromeando. No tendría que dar miedo. Mira, la iglesia... no Dios, pero la iglesia da un poquito de No, miedo. si me dejas que te diga... Bueno, la gente olvida. Todo el mundo se siente con derecho a escupir sobre la iglesia. La iglesia, cuando la gente se moría en la calle porque no tenían dinero para que lo atienda un médico, digo, tiempos memoriales. Es cierto, hay curas que son... No, te digo, en tiempos de 400, 500, sí. 600 años, inventaron los hospitales. Cuando vieron que no podía, que había chicos que no podían aprender a leer, inventaron los colegios. Cuando vieron que no había forma de llegar al conocimiento, porque era un cenáculo muy cerrado para aprender a llegar a la sabiduría, abrieron las primeras universidades. Abrieron los primeros hoteles. Todos conocemos el lado bueno de la iglesia. No lo conocen. De hecho, yo fui porque católico en realidad, también. Ahora, la iglesia tiene un lado oscuro pero si vos también. Me dejás, sí, pero Pablo. ¿cómo no va a tener el lado oscuro si es humana? ¿Por qué no va a tener un lado oscuro? ¿Quién puede decir que es impecable? ¿Quién puede decir que es impecable? Nadie. Si a mí me dicen que mi fe está defendiendo la vida, yo me siento muy feliz. Yo ya sabés, tengo una familia numerosa y yo estoy recontra feliz y de agradecimiento a tener una familia numerosa. ¿Y usted qué opina, Pablo, para que una persona tan católica como usted, qué opina de una compañera trans como tenemos pero acá? Es su elección. ¿Cómo le voy a juzgar? Pero la iglesia no la acepta. ¿Quién dijo que no la acepta? ¿Y no la acepta? Es que... No, eso es mentira. No es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. No es mentira. Eso es mentira. Ya lo han dicho 50 veces. Es una hija de Dios como cualquiera de nosotros. Y nadie tiene derecho. Claro, yo creí que iba a decir lo mismo. Lo que pasa, a ver, yo soy tan pecadora como es usted. Entonces, de ese lugar, sí. Claro. Te das cuenta una cosa realmente. Yo no me siento atacado, pero no me siento además avergonzado de mi fe. No, yo tampoco. No, igual la fe es algo personal. Y yo me saqué el rosario. Y aparte vos sos muy católica. Claro. Acá no estamos hablando de cuestión de fe, ni estamos hablando del Dios del Dios que vos creas. Estamos hablando de la institución, de la iglesia como institución de poder político, básicamente. Yo me saqué el rosario porque la Lizzy Tagliani me dijo, sos la Lilita Carrió de las Trabas. Entonces yo quería, yo andaba con rosarios muy grandes, me encantan los rosarios a mí. Y yo tengo profunda fe cristiana y
Para la gente que no sabe, yo hace un tiempo me operé, me hice un bypass gástrico. Si yo no hubiera tenido mi creencia, no estaría acá, porque lo que yo necesitaba, de hecho, le fui a pedir a la Virgen de San Nicolás que me ayude, que me dé fuerza, que me dé temple. Eso es fe, Eso es tuyo. fe. Pero lo que pasa, el señor dice, la iglesia, como toda institución, es imperfecta, pues está hecho por hombres. Lo que pasa es que la institución que se dedica a juzgarnos, a vendernos, la indulgencia plenaria y un montón de cosas, debería estar un poco más ordenada en distintas cosas. Decime, Pero te con más fe que yo, poca gente. te pregunto, ¿por qué no se habla lo mismo que de la fe judía o de la fe musulmana? ¿Por qué no se dice, por qué siempre se escupe sobre la iglesia? Tenemos un caso de Esmeralda. Esmeralda Mitre puede venir aquí y testificar lo que le ha pasado por decir una opinión. Casi la ¿Y fusilan. qué tiene que vamos a hacer un ¿Qué tiene comparativo que ver de Esmeralda religiones? Mitre? Pero por supuesto que tengo que Lo hemos hacer un tratado en su momento. Estoy Sí. orgulloso. Acá respetamos pero- la fe de cada uno. Eso no se discute. Santiago, Ahí no hay discusión. Santiago, Hablamos de pero- otra cosa. Pero sí. vos me decís, vos me decís una cosa que no la aceptan. Yo te digo que no. ¿Por qué no la van a aceptar? ¿Por qué la iglesia no aprueba el uso del preservativo con ¿Pero el qué nivel te de crees que contagio que a hay? la iglesia le van a hacer caso de que use preservativo? ¿No le hacen caso en lo más esencial? ¿Alguien le va a hacer caso de que no usen preservativo? Pero por favor, Santiago, yo te digo, ahora se están volviendo una cantidad... ¿No es anacrónico el mensaje hoy? No, ¿por qué es anacrónico? Sí. Yo tengo mi idea, ¿por qué no respetás mi pensamiento? No, es que, pero no se lo tomen Pero no personal. lo respetás. Porque no hablo de No, su el mío, fe. hablando de la iglesia. No, Pablo, escuche. Yo no hablo de tenés su que fe. respetarlo. Yo respeto la fe de cada uno porque en eso uno no se puede meter. Eso es personal. Ahora, hay cuestiones de la iglesia. Yo creo, recién citamos al doctor Albino, que lo respeto muchísimas cuestiones, pero creo que el otro día el mensaje que da es el mensaje que tiene la iglesia. Pero- con respecto, por ejemplo, al uso del preservativo. Y de hecho, un funcionario de este gobierno me dijo un día fuera del aire que no había más campañas, no había campañas para el uso del preservativo para no molestar a la iglesia. A la iglesia somos... No, mentira. Bueno. Mira, déjame un segundo nada más. Primero, el doctor Albino no hablaba de la taza de café ni de la taza de té, la porcelana. La porcelana. Estaba hablando de microbiología. Estaba hablando de microbiología. Y eso cualquiera que sepa algo de microbiología. No, cualquiera está hablando- no. La gente se usa preservativo bien utilizado, no se contagia. No digo, Pero no no entendés. digo barbaridades. Hay un 20%, Sí, estamos un hablando- 20%. Primero que no estamos Sí. hablando de la fe personal de cada Claro, uno, eso- sino del rol político de la Iglesia, que lo ha mostrado con toda su fuerza desde la media sanción en diputados, donde el Papa a los 2 días salió a decir que los que apoyábamos el aborto éramos nazis, y donde en las escuelas se están repartiendo, y le puedo facilitar si no los vio, panfletos donde dicen qué diferencia hay entre el holocausto, y muestran la fosa de cadáveres del holocausto y una foto coloreada con supuestos embriones, y dicen que este es el holocausto actual. Entonces, eso es lo que les enseñan a los chicos, en lugar de enseñar No, pero También dicen que la píldora anticonceptiva, estos son en panfletos que entregaron en el colegio Mallinckrodt, que la pastilla anticonceptiva genera embolia cerebral, cáncer de mama, de hígado y no sé cuántos otros problemas arteriales. Y también, como dijo Albino, ¿no?, que el preservativo no protege ni contra el embarazo ni contra el HIV. Pero si lo Y esa es dicen toda los una fabricantes. campaña. Los fabricantes no dicen eso. No dicen, es una mentira. Momento, Eso es momento. una mentira. Momento. Eso no lo voy a permitir, no lo voy a Es que- permitir porque es un mal mensaje. No es un mal mensaje. 20% Y más que de- no, chicos. Usted igual nunca usó preservativo, señor. ¿Quién? Usted nunca usó preservativo. Pero vos, ¿Qué van a vos- pasar? vos crees Si- que yo si- tengo si se ha servido- 79 años Sí. porque Si ha soy un servido, idiota y me bueno, chupo el estará dedo. mejor ahora, Entonces, pero ¿cómo va a me No le bajar? quiero faltar al respeto, no le quiero faltar al respeto. No, Pero me parece está que faltando el mensaje el tiene que ser respeto. claro. El mensaje tiene que ser claro. Usar preservativo siempre. Si no te cuida vos, no te cuida Nadie. Nadie, claro que sí. Sí, María Yo Julia. decía que el mismo día que había salido la declaración de Abel Albino, hablé con el presidente de la Fundación Huésped, que es un médico obviamente muy destacado, que no me sale la especialización, pero que se ha dedicado toda su vida a saber sobre los métodos de prevención, y me dijo que el preservativo es el método más, obviamente, lo que todos sabemos, ¿no?, el más eficaz, y que los casos de utilización de preservativo que igualmente permiten el contagio son únicamente los preservativos mal puestos, mal utilizados o con fallas de fabricación, que si no, la efectividad es en un 98%. Entonces, decir eso desde un lado supuestamente médico, técnico o de la medicina es falaz directamente. Julia, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Una pregunta. ¿Te subirías
a una línea aérea que te dice, mire, es segura, pero el 20% se cae. El 20, cada vez que se sube un avión, Pablo, no, pero o ese sea, no es el ¿me podrían porcentaje. decir eso tranquilamente? A ver, pero que se va a ir para cualquier lado del debate. Sí, por favor. Álvaro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo Sí, estás? di histórico, más allá de que salga una postura o que otra cosa pase, digamos, que gane una o gane otra, indefectiblemente algo cambió en la sociedad, sí. Absolutamente. Y lo que cambió, y para bien, creo yo, más allá de la posición personal que pueda tener uno, de la creencia religiosa, del lugar que te toca. A mí me tocó en este debate histórico seguramente las cosas más difíciles que me tocan en la vida, porque vos tenés tu creencia religiosa por un lado, escuchás a la sociedad por otro, tenés un dogma que muchas veces las instituciones las estigmatizamos por las conductas de quienes integran las instituciones, pero los dogmas existen. Tenés la parte jurídica, o sea, y yo cuando tomé la decisión, yo voté en contra, cuando tomé la decisión, a pesar de que en mi casa, mi mujer, mis hijos y demás, y hoy leí un artículo ahí que los diputados se dejaban condicionar o no por su familia, yo te digo, no te condicionan, ahora vos vivís en familia, es tu primer núcleo, si no escuchás a tu mujer, si no escuchás a tus hijos, parece que vivís en un tupper. Pero yo también me puse a pensar, no hice campaña, cuando fui diputado ni adelanté mi posición, pero llegó un momento que también me puse a pensar que más allá de ser diputado, más allá de representar libertad de conciencia absoluta por parte de mi espacio político en función de que cada uno votara en lo que mejor le parecía, también soy abogado. Entonces, me parece que esta discusión, bienvenida sea, si nosotros queremos resolver ese tema y queremos ir al nudo del tema, lo primero que tenemos que hacer es modificar el Código Civil. Tiene 4 años de haber sido votado. En ese Código Civil se le reconoce a la persona el derechos a la persona por nacer. Entonces, nosotros vamos, para modificar una ley, a legalizar el aborto y por otro lado tenemos un Código Civil que tiene 4 años de antigüedad, no 40. Esa es la Igual, estrategia de Macri. Entonces me parece que el abordaje sobre este tema debe ser integral. Igual yo quiero decir algo con respecto a este tema. Me parece que se ha abordado mal. Lo que uno personalmente opina, ¿no? del aborto es como la religión, más o menos. Es personal. Es una cuestión personal. Pero ¿cómo por favor, aquí estamos hablando de si a eso que va a pasar y que va a seguir existiendo, pase lo que pase hoy, va a seguir existiendo, ¿le ponemos salud pública o no? Queda en la clandestinidad. Después que sigan las campañas, déjame que te cierre el concepto. Educación sexual. Déjame que te cierre el concepto. Sí. Cuando se plantea este conflicto, después vos generás la expectativa en la sociedad que solucionaste un problema. Y lo que ibas a generar eran muchísimos problemas, porque después iba a venir la justicia, que iba a interpretar la norma de acuerdo a la libre convicción de cada juez. Entonces, cuando la norma no termina de ser clara, te termina generando más problemas que beneficios. Esto también hay que ponerlo sobre Mario el tapete. Peña. La sanción de la ley, obviamente, era el primer paso para empezar a abordar desde la salud pública y desde el Estado una problemática que el Estado ha negado durante décadas y que sigue negando, porque este fin de semana hubo una joven de 22 años que murió por un aborto clandestino y dejó a dos hijos huérfanos. Y había otra chica en Mendoza que no sé, con 5 hijos, que no, otra madre joven con 5 hijos que no sé en qué estado de salud está en este momento. Entonces, la sanción de la ley era el principio de un camino. Si hay que modificar el código procesal, el Código Civil y el penal. El civil y el penal habrá que cambiarlo, pero lo que no podemos es seguir como Ahora que lo tengo seguimos los ahora. abogados, van a compensar. Sí. Sí. A ver, Piotti, sí, ahora voy yo, hermano, sí. Pero cuando No es el hacías tema. la introducción del tema, el concepto que no te salía, y que recién lo dijo el diputado, yo me acuerdo cuando fui diputado, que nunca tuve la oportunidad de tener libertad de conciencia. Se votaba en bloque, y yo pertenecía a un bloque mayoritario. Yo creo que este tema es saludable el debate que se está dando, pero ¿sabes cuál va a ser la solución? Porque esta ley no va a salir, como están dados los números. No va a salir, no. Pero ya tarde o Hay temprano un va a salir. proyecto para reformar el Ya Código salió, Penal, tarde o temprano, además sí. del Código Civil reciente. Que van a derogar el artículo 88, que es el que penaliza a la mujer que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare. Es una Y locura, con derogar este artículo es suficiente.
Pero ¿conoce alguno que a una mujer presa o haya sido perseguida por abortar, doctor? No, porque hay un viejo plenario de la Cámara del Crimen, no me acuerdo de qué año, que tiene la paradoja que en el aborto la mujer se llamaba Natividad. Natividad Frías se llama ese fallo de hace muchísimos años, donde no era punible. Lo que se preservaba también era el secreto médico, porque el médico que participaba en una práctica de estas también, de acuerdo a nuestro Código Penal, es punible. Pero usted me preguntaba si conozco a alguna mujer que... Presa. Que haya ido presa por hacer un aborto. En Tucumán o en Salta fue un caso. Bueno, pero Son muy pocos casos. Había uno. Sí, No hay caso, no hay Mirá, casi casos. Mira, Sí, pero hubo. históricamente el derecho va a la sombra de la civilización. Primero avanza la sociedad y el derecho se va acomodando, va acompañando. Como pasa con el caso de la marihuana, la cocaína, que primero los jueces dejan de penalizar de hecho y luego aparece una ley que le da un marco regulatorio a esto. Lo que nos está ocurriendo, me parece, a los argentinos como país en el ejercicio del poder, que, como dicen los sociólogos y politólogos, la Argentina hace muchos años que está teniendo formas de ejercicio de poder en un sentido negativo. Es decir, se actúa por la negación, por la supresión, por conservar las instancias anteriores, como si eso diera mayor tranquilidad de gobernabilidad. Y falta imaginación. Yo creo que acá falta imaginación. Acá si la sociedad está reclamando en forma clara y hay todas estas muertes, no sabemos si somos 300.000, 400.000, porque fuera una, es necesario dar esa contención sanitaria. Realmente me parece bochornoso, y con todo respeto por los que votaban en contra, me parece bochornoso que no se reconozca el derecho a la vida de estas chicas que hoy están muriendo. Entonces, creo que aquí sí estamos bien a la sombra de la civilización. Un minuto. Esperá que en instantes, bueno, va a hablar Cristina Fernández de Kirchner después de días bastante complicados y queremos escuchar su alocución después de una postura totalmente radicalizada que tiene ella con respecto a este tema años atrás. Igual cualquiera puede cambiar su postura. De hecho, muchos senadores, muchos diputados lo han hecho, tanto para un lado como para el otro. Así que estamos en vivo con respecto a todo lo que pasa en la Cámara. Pero una de las notas del día que me parece que marca también un antes y un después fue que Ollarvide fue a declarar, que es lo que todos estamos esperando, que este hombre algún día hable, que este hombre por lo menos cuente el 5, el 10% de todo lo que sabe. Habló de todo y de todos, mirá. Comodoro Pi arde en las últimas horas. Hoy se presentó Norberto Ollarvide a prestar declaración indagatoria y al salir dio explosivas declaraciones a la Cámara Intratable. Che, escúchame, ¿para dónde voy? Estuvo el doctor Bonadío, estuvo sumamente cordial. ¿Cómo fue el encuentro? Sí, doctor? declaré. Íntegro. ¿Podemos hacer una pregunta? ¿Usted me puede hacer la pregunta? Yo no se la voy a contestar. Vi al señor Roberto Barata, es uno, y el otro... Lazarte. Punto. Y ahora debido que lo conozco por televisión, a él no lo he visto jamás. Jamás he recibido absolutamente nada. Expliqué con todo cuidado y creo que en esto me tengo que manejar con un cuidado espantoso. El tema del sobreseimiento dictados a los Kirchner y todo el humor social, yo expliqué las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Ahí está subiendo y saludando. Aplico el martillo bien. Pero efectivamente confirma que recibió presiones. Me apuraban. Me voy a matar yo acá. ¿Hubiese fallado de otra manera sin esas presiones? ¿Cómo es su relación con Bonadío, doctor? Me voy feliz de haberlo visto a todos ustedes. La verdad que es un personaje muy pintoresco que dice que le apretaban el cogote. Bueno, tendré que explicar qué es que le apretan el cogote a... Sí, a cambio de que dice María Julia. Oscar, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Te Santiago? escucho. Igualmente. Te escucho. Sobre el tema, sobre Ollarvide, por supuesto, declarando hoy. Declarando hoy. Y la verdad que te digo, sorprende, bueno, a partir de ahora lo que ha dicho, ¿no? Es sorprendente, pasó y bueno, creo que más que nada tiene que hablar la justicia en este caso. Y cuando decís, bueno, pasó, y él comunica, le apretaron el cogote, ¿qué quiere decir? Bueno, hay versiones quiénes serían, digamos, ¿no? Y bueno, ahora que está en el otro lado, supongo que, bueno, el decreto sumario supongo que va a dar a conocer quiénes son y a partir de ahí sabremos quiénes son. Dio a entender, digamos, quiénes serían, trascendió un par de nombres, pero, a ver,
él se sigue manejando con eso. Una vez que se abra el secreto sumario, va a Pero hablar. es un cara dura. A ver, Sí. no podemos desconocer Claro, eso es otro todas tema. las causas en las que él falló en favor del ex matrimonio presidencial, la más conocida, el enriquecimiento ilícito, donde él sobresee al matrimonio Kirchner en el periodo 2007-2008, cuando se ve que su declaración jurada patrimonial había crecido 158%. Lo que hay que decir también para hablar de todo nuestro sistema judicial es que el sobreseimiento de los Kirchner fue realizado por 3 jueces distintos. Fue Ollarvide, en otra oportunidad lo sobreseyó Canicova Corral y en otra oportunidad Ercolini. Ningún fiscal apeló ese sobreseimiento tampoco, ¿no? Creo que si esta es la imagen de la justicia, estamos complicados. A mí me parece que hay un momento histórico para la justicia en la Argentina. Yo hoy pensaba en el juicio a las juntas, que fue un antes y un después, y me parece que en este momento la justicia argentina también tiene la posibilidad de marcar un antes y un después con el tema de la corrupción. Habrá que ver si esto queda solamente en esta movida, si la justicia está a la altura de las circunstancias, si va a ir a fondo, independientemente del partido político, de los empresarios o de quien fuere. En la República Argentina la gente no tiene mucha confianza en la justicia y tiene muchos motivos. Porque los doctores sabrán decir mejor que yo que la política ha influido mucho y ha nombrado a jueces y tiene mucha influencia. Sí, pero sobre ¿sabes la que justicia. todos permitimos que este hombre, sabiendo con su pasado oscuro, se vaya un día sin absolutamente ningún tipo de costo? Ollarvide un día la gente de este gobierno... Costo para nosotros. Sí, a ver, sí, a ver sí. cuánto cobra de jubilación Ollarvide. Yo me acuerdo me tomé la molestia de buscarlo, hace casi 4 años sentado acá mismo, era juez Ollarvide. Yo dije, es una pústula para el Poder Judicial. El daño que le hace a la imagen de la justicia. ¿Qué se hizo con Ollarvide? Se lo jubiló. ¿Saben cuánto cobra de jubilación? 230.000 pesos por mes que lo pagamos nosotros. Pero Alberto, perdóname, ¿sabés los casos en los cuales participó? Porque también en Totalmente, algún momento denunciaron la irregularidad de un sistema, que si bien no es un bolillero, dice que ponemos 6 nombres de jueces y al que no tenía tilde le caía... Paulo, yo hoy te escuché en el programa, en A24, hay una cosa que tiene que ver con esto de los sorteos. Ollarvide, gracias al Poder Ejecutivo de estos 12 años y no sé si antes, estuvo a cargo de 3 juzgados. Entonces, si 3 sobre 12, no es que la bolilla esté caliente, tenés más probabilidades. Bueno, pero escuchame, lo que decía Carrió, el le tocan enriquecimiento todas de las los causas Kirchner, Ollarvide. en 2 días lo resolvió. El caso es Kanska. Vudú lo benefició, Tiene irregularidades con 43 Transés. pedidos de juicio La político, mafia de los medicamentos, Ollarvide, donde murió gente que le 43. daban agua en vez de medicamentos. Sueños compartidos contra el hoyo Klender. Bueno, pero el doctor acá tenemos Ollarvide una es gran un oportunidad. atorrante. Es el juez más sospechado de todo Comodoro Pi. Además tiene 43 pedidos de juicio político. Oiga, no está Los más. tenía. Tenía. ¿A cambio de qué La lo hizo? política lo Perdón. sueldo siempre. ¿A cambio de qué lo hizo? Yo no le creo nada. Pero no le Ollarvide, tenés que que creer lo agarraron nada. del cogote, por favor. No. Ahora Pero, Se ¿a siente- vos crees que lo Sí, presionaba? Yo quería contar una cosa. Ah. Los jueces, yo no sé cuándo pasó esto, cuándo sucedió de este hombre en la justicia. 24 Los jueces- años estuvo en la justicia. sí, Fue por juez eso. federal, antes fiscal. Pero ¿Cuántos Ollarvides fíjate, quedan Roberto, yo te hoy? quería preguntar una cosa. Quería preguntarles, los jueces tendrían que estar 3 o 4 escalones más allá de la moral media. Tendrían, para mí, yo cuando era más joven, veía a un juez y te temblabas. Yo lo vi en Italia, hice todo el proceso de Mani Puliti, y te digo que la gente Bueno, por tiembla ante un juez porque le tiene un respeto realmente Reverencial. Ollarvide fue muy especial, sí. Claro, pero también él tenía una causa, él mostraba por todos lados un anillo que decía que salía $250.000. Y Que entonces primero le hace- dijo que lo había alquilado. No, pero después hacen como la evaluación, dicen, no, sale 75.000. Y le hacen por enriquecimiento y alguien lo absuelve él también. Entonces, es Ollarvide más el amigo que le dijo, no, tu anillo está bien ganado, Es la más el otro. corporación. Y ahora quieren, viste que dice que le quieren hacer una serie en Netflix, porque cree que es Luis Miguel, viste que baila él, que hace todo. Y Él está muy tranquilo. el abuelo. ¿Sabes por qué Debería tener una Minuto. causa ahora. No está ¿Sabes por qué está tranquilo, muy Santiago. tranquilo? Bueno, o estaba hasta hoy muy tranquilo. Porque sabe mucho. Porque sabe mucho. Claro, Y ese es es asqueroso. Ahora la impunidad. debería, Sí, a ver, debería mira, tener una sí. nueva causa ahora porque acaba de confesar Tal cual. que en funciones
él tuvo conocimiento Y no lo de denunció, delitos. Carlos. De Lo hecho, la apretaban. víctima del delito era él. Y no lo denunció. Y no lo Carlos. denunció. Y además, ¿cómo A probaste ver, que fue a cambio de plata? Hermano se llama Cetera, a ver pre- qué conoce de esto. Eso sí. se llama Bueno, prevaricato ex juez, y sí. debería Necesitaría ser una posición de materia de juicio ya. Uno o 2 minutos que lo hace, hermano, nunca en la vida nadie habló de 1 o 2 minutos, pero bueno, Sí, sí, adelante, posible. sí. 30 Uno. segundos arranquemos, sí. Tiempo, sí. Voy a hablar de algo que habló todo el mundo. Un Sí. segundo, los 8 cuadernos de Centeno. Que parecen perdidos o quemados, serían como los ¿Dónde eslabones. aparece Olvide? ¿Dónde serían los eslabones Sí. perdidos? Pero ya que hablamos de la justicia, y es que ahora tenemos supuestamente un brote aparentemente puro de la justicia, cosa que yo no creo. De ninguna manera lo creo. Nosotros hemos perdido 6 cuadernos. La República perdió 6 cuadernos. Perdió la Constitución del 53 que establecía el debido proceso y que nadie puede estar preso sin sentencia. Y acá, con supuestos cuadernos, fueron presos como 20 personas. Hemos perdido la Constitución. Perdimos también la Constitución 94 que ratificó la vigencia del artículo 18. Perdimos el Pacto de San José de Costa Rica que Argentina firmó y establece que no se puede estar preso sin sentencia. Perdimos el Tratado Internacional de Derechos Políticos de la OEA, que también somos signatarios, que también establece que no se puede estar preso sin eso. Y perdimos la vergüenza. Pero Sí, un también. momento, pero La falta más, vergüenza. falta Un más. minuto, por favor. Perdimos Da la ley de- vergüenza. perdón, perdón, Sí, da perdimos la ley de la vergüenza. democracia. Perdimos la ley de la democracia de Alfonsín, que también establece que no se puede estar preso sin sentencia firme Entonces tenemos que previa. abrir las Y cárceles perdimos, y sacar a todo el mundo. Por favor. y sí. perdimos también los fallos de la Corte que establecieron, en el caso Urquijo y muchos otros más, que no se puede estar preso Daniel, sin sentencia previa. Entonces estamos vos fuiste festejando, juez. Vos- estamos festejando un Vudú linchamiento. entra ahí, Daniel, vos doctor. fuiste juez. Yo lo ¿No que te da siento, vergüenza siento este que la tipo? pol- Te- sí, es no, un pero- payaso. Sí, pero no No, seamos hipócritas. ¿Cuántos Ollarvides Perdóname. quedan hoy en la Lo que justicia? no quiero que Tan creamos... pintoresco como No, este. como ninguno. este. No, No, pintoresco no, como pero este. digo, no, tipos que no, están no, primero, condicionados me da por que esos hemos poderes. ganado. No, Termina, ganando Daniel, son No, no. termina, Daniel, sí. Quiero decir lo siguiente, que es tan malo que se haya perdido estos cuadernos y que en base a estos cuadernos se hayan detenido 20 personas sin siquiera ser indagadas. Esto da terror. Créanme que esto es napoleónico y maquiavélico. Pero doctor, usted Entonces- sabe que hubo hubo prueba que recolectó el juez y Pero, el fiscal, perdón. porque ellos mismos lo han Perdón, expresado. pero yo hablé de 6 instrumentos de altísimo valor. La Pero sí. Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, son de cumplimiento obligatorio. No cumplir los prevaricatos es un delito del juez. Pero Daniel, tenés el Seguramente 67%. Cristina Kirchner, Daniel, si Daniel, supieran perdón. todos esos Daniel, hechos, tenés ¿por el qué no se le va a hacer A ver, 67%. yo Perdón, no hablé Daniel, nada, tenemos el Santi, así que no me 67% toquen ahí. que Pero no tiene están los invitados, María Julia, sí. Entonces No, no me tampoco podemos crear una justicia para los señores de Vido, No, el no. Chorro de Están todos López presos, y toda esa están todos mafia. Che, ay, pobres, están presos. Y después el señor Juan Pérez, que robó una goma de un auto, está en la cárcel, está procesado y no tiene Sí, sentencia. te voy a responder, 67%, te voy a ¿no? responder con algo que fue objeto de muchísima dramaturgia, con el crimen de Cuenca. Todos creían que 2 muchachos habían matado a un muchacho que tenía algún problemita mental. Los torturaron hasta el cansancio y luego, cuando los iban a ejecutar 2 días antes, aparece este chico vivo. Cuando la justicia se apura demasiado, siempre Pero se usted puede, Pero no no puede es- comparar a siempre. un problema Por ahí de aparece la vida. plata, por ahí Pero aparece la plata, ahora esto Está lleno de es prejuicios, Débora. Pero Yo entiendo que Adelante, la adelante, Rosa adelante, sí. diga lo que diga, lo que no puedo entender es que un magistrado lo Pero diga. le puedo Claro, hacer una claro. A ver, pregunta un minuto. técnica. Para que esté el otro magistrado, sí. Bueno, no coincido con Daniel, nos Somos conocemos amigos, hace claro. muchísimos años, no coincido. A mí, debo reconocer que tengo, no es que tenga algo personal, pero Ollarvide ha No hablaba de tratado de Ollarvide. investigar a colegas de Yo no él, hablaba pero de Ollarvide. arteramente. Además es una mala persona. Está Igual por mala absolutamente persona mostrado. eso es Pero- problema de él. Bueno, pero da vergüenza el comportamiento de él. Yo Y no con hablaba de respecto, Ollarvide. En el pero caso con de respecto a lo que un juez no decís vos, está Hablo de las nadie. yo creo elecciones apresuradas. Ser una mala ¿sabés que eso persona. tiene Sí, tal remedio? cual. Sí. Eso tiene remedio. Si acá alguien también No habló tiene de remedio. forum shopping, de esto, del otro. No Hagan no te una digo la excursión excepción. por Marcos Paz y después Bueno, les cuento que tiene remedio. perdóname. No tiene remedio. Es vergonzoso lo que pasa en nuestras Hay cárceles. tribunales- Es repugnante lo que pasa en nuestro sistema. Bueno, pero vos me estás Pobrecito que pase generalizando por ahí si o encima es hablamos de los inocente. cuadernos. No, es un horror. Créeme, nosotros tenemos un holocausto en los presidios. La única diferencia que hay entre esta justicia que vemos ahora de los ricos o los VIP con la anterior es que ahora esto salta a la vista, estas prisiones ligeras,
porque son gente de alta alcurnia, aristocracia, gente con plata. Pero esta masacre... A mí me parece A ver, que- ¿de qué creo presión? que No soy hablar Foucault, así, no, no. Eugenia, sí, no soy Foucault, Creo que aunque lo estamos, admire, sí, no soy Foucault, creo que pero la expectativa Déjala hablar la señora ahora, sí, Daniel. la expectativa que ha generado este caso de los cuadernos, que yo no los descartaría tan livianamente, Yo no es porque descarto los estamos ante la posibilidad de romper el pacto de silencio, de la omertá, de un pacto mafioso que hay en la Argentina entre los jueces que dicen, me apretaban del cogote. Claro. Si uno La ley de está la juez, tortura. es para sobre... Además, María Eugenia, una cosa muy importante. Pero de ellos un pacto mafioso para robar de políticos, de jueces, de empresarios, y que esto está saliendo a la luz. Y si los jueces han avanzado, yo creo que es porque los periodistas del diario La Nación ya habían comprobado seguramente Pero muchas a cuestiones eso iba justamente a que decir, también... a mí me preocupa lo de Germanos, es No, decir, pero que, entonces, derogar la Constitución. si me dejás Derogar terminar la de hablar, Constitución. si me dejás terminar de hablar, te Mira, explico con la todo mía. gusto, con todo gusto. Que descartes no una prueba, algo más que una prueba. Los cuadernos han sido una guía porque el juez los recibió en enero de manos de Diego Cabot y de enero hasta ahora estuvo 7 meses investigando sobre la veracidad de la prueba escrita allí. La prueba no son los cuadernos, la prueba es lo que investigó el juez en base a la guía que le daban los Y las cuadernos. declaraciones, toda una información. Gustavo, no ha hablado Gustavo. Es imposible. Habla el compañero, sí. Yo puedo coincidir en algunas cosas con Germanos, en algunas cosas. A mí no me gusta el doble conforme que tiene que haber para dejar a alguien preso, pero bueno, Pero se está en la ley. estableció, por eso se estableció a partir de 2006, habrá que Desde el año 1853 mantenerlo. que Habrá está. que mantenerlo. Ahora, perdimos otro cuaderno, perdimos el cuaderno de la decencia de los políticos, perdimos el cuaderno de la vergüenza, pero además, no es apretar del cogote. A mí me tocó trabajar 2 causas en el juzgado de Ollarvide. No era apretar el cogote, era simplemente ver cuál era su primer dictamen, ver qué pasaba o cómo pasaban la gente que supuestamente iba a quedar procesada por la oficina de Ollarvide y después, mágicamente, cómo se revertía la causa. Digamos, por eso tiene tantos juicios políticos. Y al mismo tiempo se hizo un Por eso enriquecimiento tiene patrimonial. tantos juicios políticos. ahora dice, Por eso sí, a una sí, financiera sí. paraba en una financiera, cuando había que ir a buscar cosas, paraba los operativos. Digamos, Para no mí- seamos A mí ingenuos. me parece que más allá de toda la trayectoria nefasta que conocemos de Ollarvide, que ha roto todos los récords en cuanto a malas acciones y mala praxis en la justicia, esta causa nos abre una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? La oportunidad de decir, bueno, señora, ¿usted lo apretaban del cuello? Es perfecto. ¿Usted lo hacía solamente porque tenía miedo de que lo ahorquen? ¿O podemos nosotros indagar sobre otro tipo de cuestiones probatorias? La última declaración jurada que presentó Ollarvide era de poco más de 1 millón de pesos argentinos. Pero todo su entorno estuvo en la mira de la Unidad de Información Financiera porque era imposible que justifiquen los gastos que tenían con las tarjetas y con los autos que utilizaban, con las cédulas azules autorizadas por Ollarvide. La pareja De Ollarvide. Entonces, si nosotros en esta tenemos una nueva oportunidad, ¿sí? Y en esta nueva oportunidad lo que podemos hacer es decir, bueno, a ver, ¿había bolsos que también le llegaban a usted o no? ¿Era solamente que lo apretaban del cogote, señor, o no? Esto se puede investigar siguiendo la ruta del dinero a través de la Unidad de Información Financiera nuevamente y a través de los bienes de las personas que están en su entorno. Esto está totalmente habilitado por Eso la es lo ley bueno. y es lo que Pero hay debería una- ocurrir. Si no, no quedamos Dame una con el- cosa, yo quería hacer una pregunta a los 2 jueces. Los cuadernos primeros cuando, además fue mal asesorado este Centeno, porque si Igual el hubiese título, dicho- Ollarvide denuncia apriete es muy fuerte. No, hubiese dicho... Es para una comedia. Bueno, el grafista, fuerte el aplauso. Porque Él está estuvo muy bien. contento con esto. Está compitiendo Él con está Necrónica, feliz. Él está en el momento ahora mirándonos y está... ¿Podría hacerle una pregunta? Sí, a ver, si adelante. Centeno hubiese dicho, mire, esto no desconozco estos cuadernos, no servían como prueba, pero al decir que son los cuadernos de él, ya queda probatorio. Esto es uno. Y la otra pregunta que les quiero hacer, si este hombre, este Ollarvide, dice que lo agarraron del cogote para fallar, ¿no quedan anuladas todas las sentencias? No queda anulado. Porque es un grotesco esto. Él dice, me No, apretaba el Para que Serrano se agarre la cabeza. ¿Qué hacía? Él iba a comer a lugares públicos con los que le apretan el cogote. Es un disparate. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo.
es un Estamos ser, perdiendo una persona o un funcionario o un magistrado Pero absolutamente Alberto, bien ¿dónde está descartado. el que lo está acusando hoy? Hoy tendría que haber un fiscal acusando. Para que ese hermano se descompense. Sí, a ver, hermano, sí, sí. Aquí hay una cosa que tiene que quedar muy Sí. clara. Yo no estoy cuestionando si las pruebas sirvieron o no. Lo que yo quiero decir es que se investiga, se prueba, se juzga, se sentencia y después alguien va preso. Le hago una pregunta. Estamos poniendo, Entonces, estamos invirtiendo la pirámide. Porque nuestro régimen legal, no lo digo yo, ni lo dice el querido Tano Piotti, ni el resto. Lo dice la Carta Magna y los tratados que firmamos. Pero no hay causales Ahora, de preventiva, doctor. Hago una pregunta. ¿Hay causales de ¿Queremos preventiva? el Estado de Derecho o no? Pero hay causales de preventiva en el Estado de Derecho. Perdóname. El Estado de Derecho no es La el prisión Estado de preventiva la es corrupción generalizada. como bien lo ha dicho la sistémica. Corte, para como casos magistrado. excepcionales. Es la Yo, excepción. una persona que ni siquiera fue indagada. Pero en el ¿cómo la Estado de vas a meter Derecho preso? existen las causales de Pero preventiva. perdón, vuelvo a Para repetir. entender. Una pregunta, La Constitución no permite la preventiva. La Constitución dice que nadie puede ser arrestado sin juicio previo. La Constitución no permite la preventiva. Hay que Y abrir muchos la han puerta dicho de que las es cárceles y sacar a inconstitucional. todos. Yo la pregunta que le hago a todos. ¿Nosotros queremos ver una carnicería o queremos un Estado de Derecho? No, pero Daniel, si no queremos Estado de Derecho, perdóname, no, perdóname, pero no una carnicería. A los jueces, independientemente de lo que le quepa a Ollarvide en su actuación ilícita o no ilícita, pero las consecuencias, hoy leía, creo que a Daniel Santoro, no importa quién, pero algo muy interesante, que eran las consecuencias de lo que él dice de que lo agarren del cogote, y es la posibilidad que se abre de que se reabran causas muy complicadas que él cerró, como por ejemplo el enriquecimiento ilegal de los Kirchner. Yo le pregunto, bien, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría ahora? ¿se puede Si reabrir? Porque él podría. dice... Sí, se podría, sin Entonces duda. eso es prevaricato. Sin duda. ¿Qué pasaría Eso si es. dentro de 10 años los jueces que están deteniendo dijeron me agarraron del cogote? ¿Y qué pasaría si los jueces de la Corte que sobreseyeron No, pero quiero ver algunos este altos caso, me funcionarios interesa, hace 15 años hermanos. me agarraron del Pero, Daniel, cogote? perdóname, Ahora, vos te sorprendés primero tiene que ahora, probar ¿sí? que lo agarraron del Caso cogote. terrible. Perdón, no se hagan todos acá que ahora en la Argentina todo el mundo orina agua bendita. Cuando el señor Ollarvide firmó ese sobreseimiento del matrimonio Kirchner, que ni ellos lo podían creer, el fiscal que vos decís que no apeló, El no fiscal ape- Tayano el le fiscal secuestraron Tayano un hijo. no pudo apelar porque le secuestraron el hijo. Y la doctora Servini, jueza, Claro, es un denunció sistema, eso viejo. también. Es así. Entonces estábamos en una mafia, A ver chicos, quién es, por quién es, quién es. favor. Tenemos un informe muy pintoresco de Ollarvide. Aquí está, a ver si se acuerdan de él. Mirá. Tremendo. Bailando. Ni los cuadernos de Centeno, ni el temor a un juicio político. A Norberto Ollarvide lo desvela otra cosa. Le doy una pequeña noticia. Han venido a verme de Netflix para hacer mi historia. ¿Una serie sobre Norberto Ollarvide, sobre su vida? Sí, exacto. Me han alcanzado una serie de bocetos y que son realmente fascinantes. En exclusiva, Intratables te presenta el tráiler de la nueva serie que no vas a poder dejar de ver. Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida. Pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz. Esta es mi historia. Chicos, ni siquiera Valeria Massa tuvo esto. La exposición mediática lo ha llevado a convertirse la cara de la justicia argentina, ¿no? Sobre todo la cara de la parte oscura de la justicia argentina. Estoy yendo porque necesito tomar otro espacio en mi vida. Se lo ve relajado, a pesar de que en ese momento estaba en el foco de los medios por usar un anillo valuado en $250.000. Ollarvide con campera importada, que sale varios miles de dólares, y pelo rubio a la Messi. Tengo muchas marcas en el cuero del lomo. La música es un mundo muy difícil. Subió al escenario, se animó a bailar al ritmo del famoso Beso a Beso cordobés. Ariel Ollarvide con su grupo de amigos. Es horrible lo que bailo, es espantoso. Para llegar a la cima, uno tiene que hacer muchos sacrificios. A ver, vení. Todos nos reímos porque es para llorar. Sí, por favor. Álvaro, sí. Sí. En este informe también llegamos a la misma conclusión que en el primero. Las instituciones y las personas. Yo creo que tratar a la justicia y medir a la justicia con la vara de Ollarvide es un disparate. Me parece que Ollarvide construyó un personaje
ese personaje también vendió mucho, porque Ollarvide andaba por toda la televisión, iba a los programas, hacía el circo que hacía y después, si este gobierno le aceptó la renuncia, hubiera aplicado el mecanismo de juicio político para sacarlo, bueno, es una decisión política y puede ser valorada positiva o negativamente. De todos modos, me parece a mí que yo quería hacer una distinción entre aquellos personajes con las instituciones. Y por otro lado, yo, en función de la opinión del doctor, al que no me animo de tratar de bochornosa, sino que la trato como una opinión nomás, me parece que... ¿Qué opinión? Sobre lo que vos decías de los cuadernos, de las libertades, si están en juego. Constitución Nacional. No, bueno, es una opinión. Vos sos diputado nacional. Es una opinión. Es una opinión. Hay 2 jueces que no opinan como... Perdóname. Entonces, es una opinión. Si hay un y es válida. Y yo no la trato de si bochornosa como cuando vos tratás mis opiniones. Entonces, punto. Nada más, no quiero discutir con vos. El juicio previo está en todo el derecho occidental. Si vos crees que los jueces hoy no aplican el derecho, bueno, tenés todo el derecho del mundo a creerlo. Yo creo que los jueces aplican el derecho, punto, ¿se terminó? Pero el tema de la corporación judicial. ¿Cómo puedes sostener eso? ¿Cómo haces para derogar el 18 de la Constitución Nacional? Preguntale a Bonadío cómo hace, que el que tomó la decisión. Vos no opino sobre los fallos de los jueces, opinás vos. Hacete cargo de lo que vos la ley dice lo que vos decís. Bien, y los jueces, y vos fuiste juez, ¿vos qué haces? Vos tenés como herramienta, un carpintero tiene un serrucho y un martillo. Vos como juez tenés la ley. El problema es cómo la aplicás. Con condena o sin condena, no condena. Queremos una dictadura, tengámosla. No, la Constitución dice que no puede haber presos sin sentencia y juicio previo. ¿Cuál es el porcentaje de presos sin sentencia en las cárceles? La mayoría. Pero no es cierto. Siempre. Ahora salta a la luz esta irregularidad gravísima. Pero la ahora gente pide preso. El periodismo pide preso. No. Es una jauría. Discúlpeme, es un razonamiento engañoso. Yo respeto su opinión respecto al Estado de Derecho. Pero por eso yo lo escuché. Yo lo escuché. Con todo respeto le digo que me parece que es un razonamiento engañoso porque es cierto que vivimos en un Estado de Derecho, es cierto que deben respetarse los artículos de la Constitución que usted mencionó, pero también es cierto que en la Argentina, por ejemplo, usted habla de condena firme para que Vudú, por ejemplo, estuviese preso, para esperar la instancia de la condena firme, que sería hasta llegar a la Corte Suprema, porque eso es como funciona el derecho en la Argentina, podrían pasar a lo mejor 10, 12, 14 años. No, hay una prerrogativa que tienen los jueces. Si no, usted lo que cuenta o lo que le dice a la opinión pública, pareciera que estamos en una dictadura, que no hay Estado de Derecho y que todo el Poder Judicial está confabulado para no aplicar la ley. Yo lo que quiero transmitir también como contrapunto a lo que usted dice es que es una prerrogativa de los jueces. Podemos discutir si abusan de ella, podemos discutir si lo hacen direccionado a exfuncionarios del kirchnerismo, pero que es una prerrogativa de los jueces porque creen que puede haber entorpecimiento o peligro de fuga para que estén presos mientras se sustancia el resto del proceso. Está dentro del Estado de Derecho. Puedo llegar a aceptar la prisión preventiva, pero ya la detención preventiva antes de siquiera haber sido pero ya avanzamos. Usted dice, ¿puedo aceptar la prisión preventiva? Para el caso de flagrancia, por ejemplo, ella en este momento toma un arma, le dispara del Moro. Corresponde la detención. Porque es la flagrancia. Que me diga a mí que no le vea nada. María Eugenia. Nuestro problema. Lo que quiero decir, Débora, lo que quiero decir es que esto viene pasando en Argentina de siempre. Pero como les pasaba a los marginales de la villa, nadie decía nada. O sea, el Pata Medina está mal detenido, por ejemplo, no sé, por darle un caso. O el Caballo Suárez. No plantees la cuestión como una lucha de clases, Daniel, por favor. ¿Vos te crees que no existe? Eso es una antigüedad. No solo no existe, pero es una antigüedad. Tu análisis. La antigüedad y los países que la han utilizado han fracasado. Carlos, mira, te pido por favor, lee los diarios. Carlitos, mira, elegí un día cualquiera y vamos juntos a esperar que vos... sí, mira vos. Los países que han abrazado la lucha de clases han fracasado y siguen fracasando. Y el nuestro va a fracasar en tanto la siga utilizando. Terminemos con eso, cualquiera Daniel, por de ustedes, cuando quiera hacer un tour por la cárcel, que se les ocurra, que yo te las conocí muy bien, se van a cuenta, nosotros tenemos... Te acepto los argumentos jurídicos, nosotros pero no tenemos cárceles, tenemos lugares de tortura. Tenemos centros de la sociedad está reclamando justicia y está reclamando ver a políticos, empresarios, jueces que hayan robado, que hayan estafado al país, porque la corrupción es sistémica en la Argentina y lo que se está destapando ahora es tal vez poder tener pruebas de esta corrupción que
el periodismo lo ha sabido, pero que la justicia lo ha tapado durante 12 años y antes también, haber un caso de finalmente detener funcionarios. Entonces, me parece que yo te voy a contar que linda que presentar esto como que hay una Daniel, ¿usted dice que todo es como un invento de los medios, una amplificación de los medios? Además, vos hablás en abstracto, pero vamos a los cuadernos. Aplica pero un día le preguntaron un invento de la televisión. ¿Por qué había hecho el ataque si él había manifestado que le tenía un gran aprecio a Salvador Allende? Y dijo, pues cuando llegaba a mi casa me insultaban porque no hacía algo contra Allende. Mis camaradas me insultaban. Un día no tuve más... Eso es la gritería. Vos no te podés dejar. Como juez no podés... Acá estamos haciendo lo mismo. Estamos respondiendo acá a la opinión pública. Barata estuvo preso preventivamente y lo soltaron. Ahora lo tuvieron que detener otra vez. Pues yo le digo, yo le digo una cosa, lo que quiere la opinión pública, nada que ver con la lo que quiere me parece que la mayoría del otro lado son cuestiones de justicia, lo que reclamamos todos los días. Yo lo miro a ellos y recuerdo, yo tengo memoria, ustedes también estuvieron involucrados en escándalos, en cuestiones judiciales y mediáticas también de la época. Lo que quiero preguntarles es que hagan un mea culpa, porque hoy... Pero ¿cómo? Yo vengo acá, cada vez que vengo mi mea culpa es más grande. Ollarvide es el piñón fijo de la justicia. Pero ustedes yo te puedo que decir hace una tantos cosa. años que ejercen y que ahora están desde otro lugar, ¿por qué no reconocen que esto hace años viene... Pero ¿cómo no te lo voy a reconocer? Yo venía acá y decía, la justicia es el menos malo de los tres poderes. ¿Nunca fueron presionados por la política? Yo fui a les condicionaron los fallos. El mejor favor que me puedo hacer es aceptarme renuncia ya porque me quieren matar a mí y a mis hijos. Yo me fui recontra presionado. Bueno, los presionaron. No torcí a mí me pusieron una bomba cuando fue lo de Semana Santa. Yo fui el juez que fue a Campo de Mayo. Todos los jueces lo presionan, yo te puedo decir una cosa. Supongamos que los dos son absolutamente honestos en lo que me están diciendo y víctimas de esa presión política. Lo que quiero decir es otra cosa. Nunca fui presionado que están ustedes acá, sean honestos y digan también... perdóname, si la ¿me dejaste decir? A ver, por favor, No, pero una cosa, yo cuando venía acá hace 5 años que vengo, yo decía, bueno, la justicia es el menos malo de los tres poderes. Y ahora te tengo que reconocer que la justicia es el más malo de los tres poderes. Bueno, entonces estamos complicadísimos. Estamos muy como complicados. país. Muy complicados. Porque no sabemos quiénes son los buenos y los malos. ¿Sabés qué? Y si los malos son los que esto tiene correctivos en el Poder Legislativo. Yo fui diputado nacional, fui miembro de la Comisión de Juicio Político. Y tiene remedios también en el Ejecutivo. Disculpen que vuelva a Ollarvide, frutilla del postre. Esto fue noticia y nadie lo desmintió. El día que fue Ollarvide con su renuncia al Ministerio de Justicia, que lo recibieron creo que el ministro y 2 secretarios, fue como última oferta a decir que él estaba en condiciones de generar una causa o no sé, armar algún entramado para comprometer a la presidenta, a la expresidenta, a Cristina Kirchner. Por supuesto, la oferta no fue aceptada, pero le aceptaron la renuncia. Claro. Daniel, ¿cuántos Ollarvide hay hoy en la justicia? Puede haber. Vamos a la palabra de Calcaterra. El primo del presidente, por favor, el primo del presidente involucrado en la cuestión de los cuadernos, habló de una nota con un diario y esto dijo, mira. Políticos y empresarios en la mira. ¿Dónde termina la ruta de los cuadernos? Desde que se revelaron los secretos de Centeno, todo cambió en la política argentina. Se emitió el dictamen en el Senado y parece que Cristina finalmente será allanada. Hay dictamen, allanan a Cristina. 9 fueron las firmas que dieron acreditado el dictamen. Creo que la propia expresidenta debería decir acá está la llave. La recomendación que le di fue que no pidamos permiso al Senado ni que dependamos de nadie para mostrar lo que quiera ver el juez, pero de ninguna manera para un circo mediático como está acostumbrado a hacer este juez, que no es el juez natural de la causa. Por otro lado, explosivas declaraciones del primo del presidente a un medio gráfico. Calcaterra se pone en este rol, como le había dicho el juez, de víctima y extorsionado. Los pedidos, dice Calcaterra, eran de barata. Decía, hay que poner para la campaña. No alcanza con que vaya y se vaya. Lo podía haber detenido, después se acogía al régimen de protección de lo que fuera,
se quedaba un día, 2 días preso, no le iba a pasar nada y después lo dejaba en libertad como algunos otros. Decidimos poner dinero, dice Calcaterra, para que aflojaran la presión política. Entonces la declaración de Calcaterra desacredita la veracidad de los cuadernos o de las porquerías que presentaron como sustento de la imputación. Es un espanto lo que estamos viendo. Mauricio me dijo, pero bueno, estás en la causa, porque él cuenta que le avisa a Macri, a su primo, que se va a entregar. Lo hace para sacar a Caballero de la causa. Pareciera que hay, de alguna manera, protección para el tema de los fueros, no para los allanamientos. Sí, van a seguir apareciendo empresarios arrepentidos. Esto recién empieza y el punto es que estos empresarios que se arrepienten no se van a limitar a lo que se dice en los cuadernos y van a hablar de otras cosas. Es más, en el mundo empresario están preocupados, están todos hablando con sus estudios de abogados. Y recordemos que pronto viene la causa y se va a ampliar el tema de Odebrecht. Ahí también hay otros empresarios que no están mencionados en estos cuadernos. Se acaba de hecho Armando Lawson de decir que también se acoge al sistema de arrepentidos. Y en la justicia se encuentran con el dilema que van a tomar estas declaraciones y van a haber bastantes allanamientos. Y el sector político, por un lado en la Casa Rosada al menos, dicen, bueno, que siga, hay que ver hasta dónde. Y en el mundo empresario la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? A ver si... Te cuento una similitud con el Manipulito italiano. Fueron encarcelados 1.900 personas en menos de 6 meses, entre empresarios, políticos, de todo. Se suicidaron más de 7 personas cuando se les descubrió. Y fue tirado de una piolita mucho más chiquita que esta. Fue un diputado a comprar pan y ahí tiró de la piola y dijo, no, vino fulano a comprar este pan, me pidió tal cosa, y mataban a un juez y agarraba y salía otro juez. Fue emocionante lo de Italia y cambió la historia. Espero, no sé, son 2 jueces. ¿Ustedes creen, les pregunto, que con esto va a cambiar la historia? Perdónenme. Igual la historia no cambió. No cambió la historia en Italia. 100% de acuerdo en las investigaciones. Lo que no estoy de acuerdo es que se fusile primero y se investigue después. Nada más que eso. Bueno, hay que ver, en realidad la declaración de Calcaterra es casi la misma declaración que hace Ollarvide. Es la misma, es una copia. Es lo mismo, es una fotocopia. Si no le creemos a Ollarvide, tampoco le podemos creer a Calcaterra de que era extorsionado. Vamos, todos sabemos que no era plata de campaña, todos sabemos que era plata de Obras Públicas, y todos sabemos que era un negocio conjunto entre todos. Era muy frecuente que muchos de estos empresarios, no voy a dar ningún nombre, todas las tardes estuvieran en el Faena tomando champán francés y ninguno tenía cara de coaccionado ni de acogotado. Parecía que le estaban pasando muy bien. No, pero igual... Hay que recordar que en el artículo 276 bis en la ley del arrepentido se establece que puede haber una pena de entre 4 a 10 años para aquellos que se acojan al régimen de arrepentidos y en lugar de aportar datos significativos para la causa, estén en realidad tratando de armar una estrategia judicial como lo que se trasluce entre... Bueno, la coincidencia de las declaraciones de varios empresarios que tiene que ver con cambiar esto de, en lugar de haber sido partícipes de un cohecho, haber sido víctimas de extorsión y aportantes ilegales a campañas. Entonces digo, esto lo tienen que tener en cuenta los arrepentidos que ya están acogidos al tema, porque es de 4 a 10 años la pena pausible para quienes... en esas declaraciones, en el concepto o bajo el régimen de arrepentidos, estén buscando beneficiarse. Y lo último que te digo, en esos acuerdos que luego homologa el juez, el fiscal que habla con el arrepentido también podría decirle, bueno señor, usted se arrepiente por haber pagado ¿qué cantidad de aportes a la campaña? Y bueno, yo aporté $350.000, no sé, lo que quiera. Bueno, usted entonces, para acogerse a este plan, yo lo que le voy a pedir para homologar este acuerdo es que devuelva este dinero y que además aporte datos que sean importantes para la causa, que apunten a un par o a alguien superior. ¿Podría ser incorporado eso? Porque es dinero del Estado. Espera, que es dinero del Estado. Todo esto, con la aparición de los corros y tal, lo fuimos a buscar a Yo Cristina Pelotudo, a Parrilli. Esto dijo, mirá. Yo Cristina Pelotudo. Fue el jefe de los espías y el secretario más íntimo del matrimonio presidencial, pero en su indagatoria le presentó tan solo un escrito a Bonadío.
Todo lo que tenía que decir lo dijo cuando salió. Oscar Parrilli frente a la cámara intratable. Yo les digo que creo que es todo un invento absolutamente armado. Mis abogados, si quieren, les pueden dar después las precisiones del caso. Nosotros queremos una investigación y la hicimos ya hace 2 años. Cristina lo viene pidiendo y no se ha hecho. Yo no sé si son arrepentidos, la verdad que no sé si son arrepentidos. Es muy raro todo. Bueno, gracias, chicos. Parrilli, Ollarvide recién dijo que lo apretaban para que sacara la causa del kirchnerismo. ¿Es cierto esto, por lo menos una opinión? No. ¿Era Aníbal Ibarra? Claro. Sacamos los extras. Claro. Sí. Buena defensa se fue a buscar este Ahora, señor. yo te quiero consultar una cosa con vos, que tenés la sensibilidad de un artista. Un artista. El señor Lamina no lo puede creer. No puede creer lo guapa que soy. Lo va a creer. El tema es el siguiente, digamos, cuando vos tenés tantas causas abiertas por corrupción, vos no podés negar todo. ¿Hay algo que se van a hacer cargo o no? No, porque es como, cuando yo era chica el juego que más odiaba era el del gran bonete, y me hacía llorar y tirar al suelo. Esto es el gran... ¿Quién fue? O el cuento cuando yo era chica decían, es la buena pipa. ¿Querés que te cuente un cuento bueno? No, que... Lo mismo. Igual también pensaba en Macri, la familia pobre. Yo me quejo de mi familia, pero a este hombre les fue peor. El padre decía, no puede ser presidente. El primo le vende la empresa, le di ahora de nuevo. Y el hombre Parrilli podría haberse peinado para ir tan temprano. Sí, tendría que... Chapa, no, pero si él se bate un poco, queda más como copo, una cosa más divertida. Ahora, Parrilli dijo, yo no puedo creer, no lo puedo creer. Te digo qué es lo que no se puede creer. Hoy hablé con una fuente de la justicia que está en la investigación. Lo que no pueden creer es la rapidez y la celeridad con que los empresarios están hablando en el expediente. La verdad es que hay declaraciones muy contundentes para aclarar también y que no parezca una lucha de clases o reivindicar viejas antinomias. Igual, la liberación ¿sabes de los... ¿sabes en la trampa que estamos de ahora? Estamos en una trampa como sociedad, que la veo todas las noches acá, que por un lado pedimos justicia, 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 y cuando la justicia falla dicen, no, pero estos jueces que no sirven para nada. Entonces, digamos, no hay salida. Vamos a confiar. Está muy ¿Pero sabes por qué lo liberaron a los empresarios? ¿Quién va a juzgar este país? A ver, la gente de la justicia. ¿Quién nos va a juzgar a nosotros? Daniel, sí. ¿Puedo repetir? Sí. Porque quizás fui mal interpretado o quizás supe expresarme de modo erróneo. Esto debe investigarse a fondo, debe investigarse dentro del marco legal, porque la justicia, así como cuando vos te arreglas un Mercedes-Benz, el mecánico sigue un protocolo, los jueces también tenemos un código de procedimiento. El código de procedimiento no establece lo que está haciendo. Bueno, pero... Entonces, si perdón. Cuando vos... un segundito. Cuando vos arrancás un procedimiento haciendo cosas que no son correctas, corres un gravísimo riesgo. Que cuando llega el juicio oral, los jueces del tribunal oral digan, señores, esto es nulo, tutti... Pero hay herramientas nuevas, doctor. La ley de repentido tiene solo 2 años. Recién empieza y nosotros... Cuando vos está mal hecho, termina mal. Esto quiero decir. Bueno, hay muchos que van a intervenir, desde los abogados defensores de las personas que están acusadas. Las instancias. Y hay un montón de instancias como para ya desacreditar un proceso que recién empieza. Además de las declaraciones, ahora los empresarios que se han acogido a este régimen dicen, bueno, nosotros aportamos para la campaña. Lo que se sospecha y lo que se cree es que no fueron aportes de campaña, primero porque los aportes se hacían todos los meses y todo el tiempo, no solamente, sino que eran negociados, claro, sino que el dinero que iba y venía era de sobreprecios y de licitaciones amañadas, donde lo que estaban devolviendo era lo que habían quedado para que habíamos pagado todos nosotros en sobreprecio. Se les asignara la licitación. El escándalo lo vamos a tener dentro de 10 días cuando tenga que procesar o dictar la falta de mérito, porque si los procesa y los procesa como uno cree, como partícipe necesario en la asociación ilícita, significa que no les creyó que habían sido extorsionados, por lo cual deberían volver a la cárcel. Igual ese está muy ciclotímico, chicos, perdónenme, acá todas las noches estábamos contando a los políticos. Empezaron a detener políticos que tienen pruebas hasta acá y están emotivos. Ayer acá hubo hasta un reconocimiento a Amado Vudú, casi al borde de las lágrimas. Después empezaron con que no había empresarios. Ahora hay empresarios que dicen, pobre hombre, es grande, está acostumbrado a vivir en Puerto Madero, está acostumbrado a vivir en Belgrano. No hay forma que los convenza nada, es una sociedad ciclotímica. Ahora quieren todos afuera, pero quieren a los políticos y a los empresarios. Al señor que robó en la esquina una goma de auto, que se llama Juan Pirucho, ese lo quieren adentro. Sí, todos escuchamos que todos le armaron una cama, que fue un apriete. ¿Ustedes escucharon a alguno de todos los implicados que diga yo soy inocente? Parrilli.
Parrilli dice que es un invento. ¿Cuándo lo dijo? Recién en la nota. Recién ahora. Sí, y Cristina también dice que es inocente a través de su abogado Dalbón. No hay una defensa de inocencia, es decir... No, es cierto lo que dice el señor, es cierto. Esto es cierto. mal. Sí, Yo acusan al otro de más chorro. Acusan al otro de más chorro. Sí. No, vos robaste. Sí, no, pero vos te robaste el doble. Pero vos robaste el doble. No dices yo toda la noche es eso. Sí, es para llorar. Mira, sí, a ver. Hubo una historia en el 89 que la llevó al cine Michael Douglas. Él representaba a un juez que tuve la oportunidad de conocer, que había un acusado de haber violado y matado a 37 mujeres. En el juicio estaban las fotos de todas las víctimas. Fue un hecho 37 mujeres. Sí, fue un hecho horrible. El día del fallo, que iba a ser silla eléctrica, el juez se entera que el fiscal había allanado ilegalmente un domicilio, descubre que era el autor y luego postdatan la fecha del allanamiento para convertirlo en legal. El juez toma la decisión de anular todo y liberar. Y la frase que dijo, en este caso Michael Douglas en la película, dice, cuando un país no está en condiciones de defender con la ley al peor de los ciudadanos, va a abandonar al Entonces mejor. hace rato que la Argentina no lo hace. Y así lo pasó con Favaloro, que terminó con un tiro en el corazón. Si no usamos la ley para el igual malo... ninguno de estos lo puede comparar con Favaloro. Así tenemos también en Así tenemos también en Sí, no, pero aparte vi la película también. Pero no entendiste lo que dije. Sí, entiendo, fue un chiste, para descomprimir un poquito. Por favor, ¿cómo andas, Margarita? ¿Bien? Cuando pensábamos que estaba todo dicho... No, nos da sorpresa todos los días este país. ¿Imaginabas esto de los cuadernos y todo esto o no? Digamos que los cuadernos son un poco la explicitación de las cosas que nosotros veníamos sabiendo desde hace tiempo. No deja de ser un episodio parecido al de los bolsos de José López, ¿no? El problema es que después de aquellos bolsos nunca supimos de dónde había salido la plata que llegó al baúl de José López, ¿no? Esto empieza a explicar de dónde llega la plata a los baúles, los bolsillos o los bolsos de los funcionarios. Para que ya ahora vamos a hablar con Margarita un poco de cómo funciona el mecanismo, el sistema político en la República Argentina de recaudación, de valijeros. El valijero es una figura muy importante en el mundo de la política y acá en este caso lo vimos. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Santiago, por la invitación. Me quedó chica la casa, porque acá tengo que sentar a Margarita. ¿Viste cuando te vienen muchos invitados? Gracias, Álvaro. No, gracias por todo. Gracias a usted por venir. Pero para que me dejó el rosario de la Madre Teresa de Calcuta. Espera un poquito. Pero no se quiere ir. Simplemente quería retribuirte. Vos me dejaste un preservativo. Claro, entonces yo gracias, Pablo. Evidentemente no lo uso. Vos sí espero que lo uses. Listo, muy bien. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Vamos a sentar a... Gracias, hermanos, por haber venido. Gracias, María Eugenia. ¿Cómo lo pasó? ¿La primera vez que vienes, hermano? Bueno. A ver, adelante, Margarita, adelante. Tranquilo. Esto es televisión en vivo. ¿Cómo andas, Margarita? ¿Bien? ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué dijiste? ¿Todo tranquilo? Está linda Margarita. Está linda Margarita, le dice en la medida en que nos permite la Argentina andar tranquilos. Esto parece una ficción de Netflix, esto que hemos vivido de los cuadernos. Y vos recién decías, esto se supera, sabía. ¿no es cierto? Sí, supera. Uno le parece siempre que todos los días llegamos al límite de nuestra capacidad de asombro y no. Sin embargo, me parece siempre que como sociedad no llegamos a escandalizarnos lo suficiente. Yo creo que necesitamos una sociedad que se indigne más, que no aguante, que no tolere lo que pasa. ¿Y por qué nos cuesta tanto asimilar que nos han choreado? Yo hablo del mecanismo político, porque esto excede al kirchnerismo, esto es mucho más profundo. Hablo desde la vuelta a la democracia hasta la fecha, obviamente algunos gobiernos más y otros menos. Pero, ¿por qué no nos hacemos cargo los argentinos que el sistema democrático que falló es el sistema que tenemos, el que defendemos y el que tanta sangre nos costó, pero que debemos cambiar algunas cosas para no continuar así, ¿no? Sí, sin duda. A mí no me gusta la idea de la generalización, ¿no? De que todos son igual, porque lo cierto es que no, y yo creo que estamos en la obligación de demostrar que se puede y se debe hacer política honestamente. Y no todo es lo mismo. A mí a veces me dicen, ¿y por qué ahora insistís tanto? Bueno, porque yo la verdad es que me formé políticamente con Raúl Alfonsín, que se murió en el mismo departamento que tenía antes de ser presidente de la Nación. Entonces estoy formada en esa cultura y por eso es que las cosas empezaron a ocurrir después. No todo es lo mismo y creo que no hay que naturalizarlo. Hoy un poco lo que pasa con los que están en este gobierno y vemos los desastres que están haciendo, por lo menos la falta de transparencia del actual gobierno, ellos dicen, no, lo hacían los anteriores. Bueno, pero llegaron con el compromiso de ser diferentes. La vara muy alta, es cierto.
El gobierno que viniera después del kirchnerismo debió haber sido extremadamente prolijo, transparente, y no lo son para nada, ¿no? Entonces empieza a haber una falta de credibilidad de la política. La otra cuestión es también la necesidad de poner una mirada muy firme sobre la justicia también, ¿eh? Porque la existencia de una justicia independiente, eficiente en su labor, es el principal disuasorio a cometer delitos. En cambio, el delincuente, en cualquier rubro del delito, cree que nunca lo van a agarrar, que el hecho no se va a esclarecer, que no lo van a condenar o que no va a cumplir nunca una condena, ¿no? En el caso de la corrupción, el agravante es que algunos creen incluso que se bancan 2 años presos, salen y siguen disfrutando de fortuna. Por eso es tan importante que devuelvan, ¿no? Recién lo comentábamos, ¿no? En vez de decir muchos que pasan acá todos los días, esto no es así, esto es mentira, esto no existió. Es decir, uno ve cómo juegan tanto el oficialismo como con la oposición con la causa más o menos corrupta. Es decir, se tiran con las causas, nadie dice que es mentira, nadie puede negar que esto es cierto. Claro, no, las evidencias son más que suficientes. Claro, es una obscenidad. Pero un poco también lo que vos marcabas antes, yo creo que necesitamos un gran acuerdo, ¿no? El pacto del nunca más de la corrupción, que es decir, bueno, hasta acá llegamos. El financiamiento de la política en un país que tiene las carencias que tenemos, es una obscenidad que se gaste lo que se gasta en las campañas electorales. Se puede hacer campaña electoral dentro de los límites de la ley, ¿no? Entonces acá debería haber un gran acuerdo. Por supuesto, de la política tiene que recuperar ejemplaridad, ¿no? No se puede después exigir a los de abajo que cumplan con las normas y miran para arriba y los de arriba son los primeros que no las cumplen, ¿no? Entonces debería haber un gran acuerdo y decir, bueno, en las campañas se gasta tanto, no puede haber tanta plata por abajo de la mesa, tiene que ser en blanco. Y el nunca más de la corrupción, ¿no? En donde hay que comprometer en un gran acuerdo, no solamente a los políticos, sino también a los empresarios. ¿Y la sociedad crees que dijo basta? La sociedad tiene en esto, para mí, no lo suficiente. Por eso creo que estamos frente a la necesidad de una doble vía. La ejemplaridad de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, los incentivos que hagan que los políticos se porten bien. Porque en realidad el incentivo del político es el voto. Y si la sociedad sigue votando a los que son corruptos, a los que no cumplen con las leyes, la verdad es que la cosa no se va a mejorar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, caemos de nuevo en la generalización, porque la imagen... A ver, Costa, ayúdame con esto. ¿Cuál es la percepción de la calle con respecto a los políticos? Que son todos más o menos lo mismo. ¿Sabes qué? Hoy leía mucho Twitter por el tema del aborto. Y muchas mujeres, sobre todo, lo que leía es que decían, hay que tener en cuenta quién está diciendo tal cosa para no volver a votarlo. Nosotros deberíamos saber quién votamos antes de que hablen en el Congreso. Claro. Como yo lo dije y tuve mucho más... Para la ley Justina, que todo el arco político estaba de acuerdo, que teníamos que había que votarla a favor, el Cuervo Larroque no fue. Nilda Garré no fue a votar. Kichilov, que representa un gobierno que teóricamente había hecho mucho por los derechos humanos, como tampoco fue Olmedo. Se ve que ese día no tenía la campera amarilla para ponerse. Sí, pero entonces nos enteramos, yo escuché la semana pasada en el teatro, un hombre le decía a otro, Cristina hay que votarla, no la puede votar porque ya fue 2 veces presidenta, no, la Constitución no la deja. Esa gente que no sabe va a ir a votar y va, entonces hay un descrédito. Y vos, Margarita, que sos como la mujer como más moral que hemos tenido en los últimos tiempos, a nivel gente, ¿qué pasó? Ahí están los valores medios de la sociedad, que es la que elige y cuándo elige. No se importa nada la moral, entonces. Claro, por eso. Pero tomando un poco el tema del aborto, en la campaña presidencial 2015, a todos los candidatos nos preguntaron la opinión. Los únicos que dijimos que estábamos a favor en el 2015 fuimos Nicolás del Caño, Frente de Izquierda, y yo del Frente Progresista. No por casualidad, somos los 2 únicos que tenemos las cuentas aprobadas del balance de los gastos de campaña del 2015. Sin embargo, ¿qué pasó? Fuimos los menos votados. Fuimos los menos votados. Pero eso hay que decirlo, porque muchas veces generalizamos. Esas son las cosas sobre que nadie tiene aprobado y Margarita tenía aprobada la... Que digo que es importante, porque a veces la generalización... ¿Cuánto le importa a la ciudadanía que hayamos tenido las cuentas aprobadas, que hayamos dicho frontalmente lo que pensábamos de un tema como este? ¿Cuánto la sociedad valora? ¿Pero crees que tiene algo tremendo que me he dado cuenta yo con el correr de los años acá? Para mucha gente que roban no es algo importante, no les importa. Porque mucha gente que pasa acá y gente que es inteligente y que sabe, conoce un montón de cómo se
manejan estos mecanismos, cómo funciona este sistema, y saben que es cierto lo que se está denunciando, y saben que la mayoría de los actos de corrupción existieron, no les importa. Sí, acá creo que hay que tener en cuenta si lo vinculamos con el voto. Ojalá pudiéramos no vincularlo y fijar posiciones y hacer cosas. Claro, pero en realidad cuando el presidente Macri llega al gobierno, la motivación más importante que los argentinos tuvieron al votarlo no era ni su programa de gobierno, ni el gran equipo que dijo que tenía y que ya demostró que no tenía, sino la motivación era que era quien podía ganar a Cristina, quien nos podía dar una vuelta de página para desligarnos del kirchnerismo. Hoy, a casi 3 años, lo que sabemos es que Macri no cumplió porque no tenía el equipo económico, no unió a los argentinos, no bajó la pobreza ni el narcotráfico, y lo peor es que tenemos a Cristina pisándole los talones. Entonces, ni siquiera cumplió con eso, que fue la gran motivación que los argentinos tuvieron. Y tener a Cristina encima de nuevo tiene una doble razón. La primera es todo lo mal que el gobierno hace las cosas, pero la segunda es la conveniencia del gobierno, la forma en que el gobierno sigue especulando con el fantasma de Cristina para que la gente se asuste y diga, no, ante el riesgo de que vuelvan los que se fueron, me quedo con esto, ¿no? Sí, María Julia. Sí, ¿cómo andas, Margarita? ¿Qué tal? Lo que yo te pregunto es si es evidente que la estrategia va a ser polarizar nuevamente, y Cristina hasta la semana pasada se iba a presentar, o al menos eso decían por lo menos los dirigentes del conurbano bonaerense que tienen poder territorial. ¿Qué crees que va a pasar después de lo que se conoció con los cuadernos? ¿Crees que la sociedad va a cobrarle a la política algo de lo que conocimos? ¿O que va a pasar lo mismo de siempre, que nunca las causas de corrupción afectan la imagen de los políticos? Llevo muchos años ilusionándome con que la sociedad en algún momento va a empezar a reaccionar, ¿no? Siempre creo que cuando uno toca fondo empieza a salir adelante. Creo que hay muchos ejemplos en el mundo que nos permitirían ver que la renovación de la política tiene bastante que ver con eso. Hoy todavía no lo estoy viendo. Ahora, cada vez es más necesario, y en eso sí pongo todo el esfuerzo, en construir una alternativa política distinta. Casi una alternativa no solo desde lo ideológico, desde lo ético, sino que confronte con la grieta. Hay que salir de esa grieta y de esa polarización, que solo es negocio para los que están en los extremos. El resto de los argentinos necesita un país más normal, más equilibrado, donde la convivencia democrática sea distinta en realidad. Nosotros tratamos de expresar eso, y fundamentalmente desde una perspectiva ética. Hay que terminar con los negocios de los parientes y los amigos, de unos o de otros en realidad. En algún momento la Argentina tiene que ser gobernada por las personas que todos sabemos que invierten en la Argentina, no que tienen su plata haciendo negocio afuera, con los que han trabajado y les conocemos las historias personales. Pero volviendo ¿no? a lo que decía Costa, ¿cómo lo que decía Costa, ¿cómo no van a mirar las historias de cada uno? ¿Dónde viven? ¿De dónde salieron? ¿Qué es lo que tienen? Pero Margarita, perdón, ¿por qué no nos importa eso? Claro, en un país normal, un país normal, vos sos una de las personas que le pisaste los talones a Cristina Fernández de un comienzo. Manejaste causa y la llevaste a Comodoro Pi. En un país normal no estaríamos discutiendo hoy el beneficio de Macri de confrontar con Cristina Fernández, porque Macri tendría que perder por su falta de idea o su falta de equipo o sus resultados, y Cristina Fernández tendría que estar presa. Claro. Es lo lógico en un país sano. Claro. ¿O no? Sí, sí, no, por supuesto, eso sería en un país normal. Esa es la evidencia de que Pero no somos un que país no lo normal. son. Pero tendría que estar presa a tu criterio con lo que investigaste. Intentando... ¿Tendría que estar presa? A ver, yo no soy, creo que lo hemos conversado acá otras veces, de los que anda pidiendo con una banderita prisión, prisión. Creo que la Argentina necesita mucho más saber que tiene una justicia independiente, que esclarece, conocer la verdad, que apliquen sanciones y que devuelvan la que se llevaron. Políticos y empresarios, porque atrás de la que se llevaron los políticos estaban los sobreprecios. No se habla mucho de eso hoy. Hoy están en que el tema son aportes de campaña o son coimas. La verdad es que son coimas siempre, en todos los casos, que no van a financiar los afiches de las campañas ni a los fiscales, van a los bolsillos de los políticos. Y esa plata incluye los sobreprecios que todos pagamos como argentinos Pues dejemos antes, la palabra y presa. que se reparten entre los empresarios y los políticos. ¿Es inocente o culpable
vos que le investigas. Cristina, dejemos de lado el tema de la prisión. Cristina Fernández, ¿es inocente o es culpable para vos? Culpable, pero totalmente. Yo tengo en esto la convicción cuando se habla en estos días de los cuadernos. Los cuadernos explicitan algo que nosotros teníamos antes por totalmente comprobado. Nos faltaba esto, que es un gran elemento para probar lo que es el delito precedente. Nosotros probamos en las dos causas, en Los Sauces y en Otesur, de qué manera lavaban la plata para disimular, pero nos faltaba esa evidencia de cómo la plata llegaba a los patrimonios de los funcionarios. Una cosa que cuento como novedad es, a partir de la declaración de Ollarvide, hoy cuando sale, voy a pedir la apertura de la causa de Ollarvide, en la que dictó el sobreseimiento del enriquecimiento. Poner la imagen de Ollarvide hoy. ¿A qué crees que hacía referencia Ollarvide cuando decía que le apretaban? Es que no hay ninguna duda. Ollarvide, mi duda es si Ollarvide cobraba o realmente los aprietes venían por otro lado, en ese intercambio de favores, de que se callaban las dos partes la boca de algunas cosas, pero no tengo duda que formó parte de esta situación. Hoy hay que reabrir esa causa por lo que se llama la cosa juzgada írrita, digamos, que es cuando el fallo tiene vicios groseros que han quedado en evidencia. Y tengo 3 elementos. El primero son nuestras causas donde Cristina Fernández de Kirchner ya fue procesada como jefa o líder de la banda o asociación ilícita. El segundo elemento son los cuadernos, porque el cuaderno es el que demuestra cómo hicieron esa fortuna. El sobreseimiento de Ollarvide es sobre el patrimonio y el enriquecimiento del año 2008. No es casual, porque ese es el año en el que hay un mayor incremento de fortuna. El patrimonio pasó de 18 millones a 46 millones, adquirieron cantidades de propiedades sin poder demostrar nunca de dónde habían sacado la plata. Margarita, una Entonces pregunta tenemos, de eso. un segundito, tenemos las causas donde nosotros probamos el lavado en Los Sauces de Otesur, tenemos los cuadernos y ahora tenemos la declaración del propio juez que sale y dice, me apretaron para sobreseerla. Entonces nosotros vamos a pedir la nulidad de ese sobreseimiento y además vamos a demostrar el enriquecimiento, que recordemos está penado en la Constitución Nacional con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Vamos a probar también quiénes eran los testaferros, porque el enriquecimiento tiene que ver con la fortuna blanca conocida, ese patrimonio, y también con lo negro. Pero no fue el Un minuto, único sí, yo voy como sobreseimiento. Débora. Porque acá tenemos a Margarita Stolbizer, que vos le podés decir cualquier cosa, te puede gustar o no, la puedes querer votar o no, te puede parecer más o menos interesante lo que dice. Lo que nunca te pueden decir a vos que le pasa al 80% de los políticos que le dicen es que es una persona chorra, deshonesta. Vivo en la misma casa hace 26 años. Ese es un gran valor, Margarita. No, te quería repreguntar por esto que estás diciendo de Ollarvide, porque Ollarvide sobresee, pero se basa en la pericia de los peritos de la Corte, de la pericia contable de los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Un dato. Otro dato, hubo 3 causas por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner. Sobreseyó Ercolini y sobreseyó Canicoba Corral. ¿Cómo quedan esos jueces parados si Ollarvide dice, yo sobreseí o porque me pagaron o porque me apretaron? No, Débora, hay que establecer la diferencia. El sobreseimiento de Ercolini es sobre el incremento de fortuna hasta el 2003. Lo cierto es que yo revisé todo y yo no advierto en esa época el incremento, que sí está muy focalizado en la causa de Ollarvide porque el gran incremento de fortuna es 2008. En el 2006 crean esa sociedad que es Los Sauces con 100.000 pesos de la capital. pericia de la Corte. Y en el 2000, los peritos de la Corte, si revisamos un poco, ya eran muy cuestionados en ese momento. Y ellos se apoyan nada menos que en el dictamen del contador de la familia Kirchner, de Víctor Manzanares, que está preso. Sí es importante recordar que ese sobreseimiento debió haber sido apelado por algunos fiscales que no apelaron. Yo pedí en ese momento el jury de enjuiciamiento al fiscal Noailles, que era el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, porque él tenía la obligación, no solo por su función, sino porque él sí tenía un dictamen de los técnicos de la Fiscalía, de la FIA, que mostraban las observaciones, sobre todo porque la rendición que habían hecho era imposible comprobar de dónde habían sacado el patrimonio. Margarita, yo te quiero preguntar, ¿qué pensás vos, que sabés tanto de estos temas,
porque realmente sos como una Juana de Arco, te digo de verdad. No, de verdad, es que vas sola, yo te veo que siempre vas sola. De toda la vida. Peleando contra... Con mi abogada, con Silvina Martínez, siempre lo digo, tengo una espada fundamental. Ya sé, pero aparte de eso, es como que la sociedad, vos decís, no nos votan, o nos votan menos a candidatos como vos, ¿no? No es marketinera ella. No es marketinera como producto comunicacional a la hora de imponer un candidato. Sí. Sí, pero vos que sabés de estos temas judiciales, ¿vos qué crees de esta causa de los cuadernos, pensando que un Bonadío no era el que tenía que estar a cargo de la causa, que por ahí ya hay una irregularidad? ¿En qué crees que va a terminar todo cuando hay amigos y parientes del presidente? Van a venir los papeles del Lavallato. ¿Hasta qué punto Calcaterra está involucrado ahí? También Caballero está involucrado ahí porque era teóricamente el único que podía recibir las coimas de Odebrecht. Esto está declarado en Brasil. Hoy subió el riesgo país a 600 y pico. O sea, está mal la economía. Y esto aparentemente está afectando, esto está afectando. ¿En qué crees que va a terminar esto? ¿Vos crees que esto va a terminar con alguien preso? ¿Va a terminar con una parte? ¿Cómo? Bueno, tenemos algunos cuantos presos. Mi temor, sinceramente, es que esto termine siendo una investigación sobre financiamiento de campañas, sobre pago de aportes de campaña. La razón por la cual termina saliendo Calcaterra después de declarar un poco es esa, porque termina con una figura de colaborador eficaz simplemente por un delito menor, digamos. No se está yendo hacia el fondo. Ahora, sería imprudente de mi parte dar una opinión porque no conozco la causa. No es una causa esa en la que yo esté como para decir, bueno, están tales o cuales elementos. Me da la impresión hoy que los cuadernos le dan una contundencia a una investigación. No tengo ningún elemento para sospechar que no se esté haciendo como se debe hacer, digamos. Si lo tuviera, todos saben que yo lo digo, no tengo ningún elemento, hay que esperar un poquito y hay que apoyar. La justicia tiene hoy la pelota en su cancha y la justicia tiene la oportunidad y la responsabilidad de empezar a salir de los altos niveles de desconfianza que tiene. La desconfianza de la justicia tiene que ver con la impunidad de los delitos, del poder político y del poder económico, ¿no? Creo que estamos frente a un momento crucial y hay que verlo como una oportunidad. ¿Dónde estás ahora políticamente, Margarita? Yo en mi partido, que es el partido GEN, un partido progresista de centroizquierda, tratando de ¿van a formar un bloque nuevamente con otros sectores de la política o no? Creo un poco en relación a lo que conversábamos antes. Confrontar contra la grieta no es fácil y hay que hacerlo sin mezquindad, con inteligencia, con generosidad. Cómo darle amplitud a ese espacio intermedio, visibilidad y volumen, porque es la única forma de confrontar con lo otro. Si no, estamos todos predestinados y andamos ahí a los codazos peleándonos a que la alternativa Macri vuelva a ser Cristina. A mí eso es lo que me horroriza, sinceramente. ¿Y crees que hoy hay lugar para una tercera opción? Creo que hay necesidad de una tercera opción, pero planteado no como tercera. A mí no me gusta nunca la idea del tercero que se reconoce como tercero. Hay que pelear y disputar un lugar para que la alternativa a un gobierno, que es un gobierno conservador, sea una alternativa progresista y que eso no sea el progresismo mentiroso y no me nombre, pues yo pienso en extraterrestre nada más en este momento. El país está tan polarizado que pienso quién podría estar como por fuera de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que no se trata de personas, porque un problema que yo lo reconozco que tiene todo este espacio es una falta de liderazgos claros, definidos, nítidos, o tal vez hay muchos, y entonces lo que hay que hacer es tratar de construir más colectivamente, más horizontalmente. Yo me vengo reuniendo, todos lo saben, tanto con Massa como con Lipschitz, con Lustó, con Ricardo Alfonsín. Hay mucha gente, pero un error es creer que esa construcción se debe hacer solo con los dirigentes políticos. Algo que es central es salir hoy a buscar en un momento de transformación social y cultural quiénes son los actores sociales hoy que son creíbles para la sociedad. El movimiento de mujeres con todo este debate, los jóvenes que salen a la calle y son los protagonistas de este tiempo. Yo creo que llegará aquel que se anime realmente a ser un disruptor del sistema político tradicional. Totalmente. Pero aparte pienso en la vuelta de democracia a la fecha, el único presidente que no ha estado sospechado de